¿Y no le preocupa en este proceso integrador, sobre todo con Mercosur, en los desniveles tan fuertes que hay, sobre todo el de Brasil? Brasil es invitado por el grupo, por el G8 a conversar con ellos, o sea, está en las ligas, digamos, en las ligas mayores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ese proyecto fantástico que podría ser UNASUR, cómo se complementa con esos desniveles tan grandes? Yo creo que Brasil, como país emergente, además creo que es uno de los que con más insistencia ha ido trabajando en la ronda de Doha. Así es. Que ojalá en algún momento se haga realidad, porque tampoco los tratados de libre comercio es la panacea para nuestros países, si es que la ronda de Doha no resuelve el tema de los aranceles, o el tema de los subsidios, mejor dicho. Como usted sabe, hay economías altamente desarrolladas que tienen un componente de subsidio inmenso, como son los Estados Unidos. Doha es el reino de la desigualdad también. Entonces creo que Brasil en eso ha sentado una posición, y creo que de alguna manera expresa también lo que nuestros países piensan y creen. Y por eso siento que Brasil tiene que entender, y de hecho lo está entendiendo así, por eso es parte también de UNASUR, y por eso creo que con mucho entusiasmo el presidente Lula participa en estas reuniones, que nosotros somos más fuertes y vamos a ser más competitivos si de verdad estamos unidos. Creo que nuestras cuestiones de fortaleza están fundamentalmente en nuestra unión. Hoy, la crisis que tenemos que enfrentar en el mundo, así lo está diciendo. No creo que solo como país podamos enfrentar este reto que se viene. Creo que hay una circunstancia muy difícil y el mundo nos está explicando que son los bloques los que van a sostener finalmente con éxito esta situación de crisis que estamos viviendo. La unidad latinoamericana, que es el gran sueño, incluso el sueño bolivariano, ¿no es cierto? Señor Bendezú, a veces transgredido, ¿no? De una mala manera, a veces como Hugo Chávez, por ejemplo, que cree un socialismo trasnochado, un socialismo exuperado, que no tiene nada que ver con el sueño de Bolívar. Sin embargo, los bancos centrales de reserva de la mayoría de países latinoamericanos han dicho que en el mediano plazo una moneda común es casi un imposible, por ejemplo, que es un poco la pieza clave del proceso integrador. Pero que en algún momento debe hacerse una realidad. Yo creo que ese tiene que ser el camino, como por ejemplo nosotros hoy, y aprovecho para decir lo siguiente, creo que sería importante, por ejemplo, que en la comunidad andina de una vez los gobiernos acuerden aquello que es fundamental y que tiene que ver con la tarjeta laboral andina, que sería un paso fundamental para unir, por ejemplo, no solamente a nuestras naciones, sino para hacer que paulatinamente las fronteras económicas vayan desapareciendo. Esto va a significar, por ejemplo, que profesionales, que trabajadores, que empresas puedan laborar, ¿no es cierto?, solo con su marca de origen en estos 4 países. Y en el futuro en Chile, obviamente, como país asociado. Bueno, ya hay libre tránsito a nivel de documento nacional de identidad, ¿no es cierto? Que es un paso importante. Que muy pocos conocen, por ejemplo, ¿no? Que creo que es una manera de poder decirle al ciudadano andino que puede muy bien movilizarse a través de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y de Perú, solamente con su DNI. Pero fundamentalmente, si la integración no toca la piel de la gente, si el ciudadano de a pie no percibe los beneficios de la integración, naturalmente tendrá que decir que no le sirve. Y creo que esa es la tarea que tenemos que hacer, no solamente la gente que está en el gobierno, sino los que estamos inmersos en este tema de la integración. Pero es justamente lo que les dice el ministro de Relaciones Exteriores. Él no percibe en los países de la comunidad andina esa real vocación integradora que usted, señor Bendezú, en sus palabras se perciben como con muchos deseos, muchas ganas de verlo, además de verlo ejecutado, ¿no? Yo lo entiendo al ministro de Relaciones Exteriores, creo que él ha hecho y sigue haciendo enormes esfuerzos para sostener y mantener la comunidad andina. Pero creo que este desfase que hemos tenido, esta disonancia que hemos tenido con la negociación que estamos en este momento viviendo con la Unión Europea, un poco ha trastocado esto. No se olvide que el Tratado de Asociación de Libre Comercio con la Unión Europea tiene 3 componentes fundamentales. Uno que es el político, el segundo que es el de cooperación y el tercero es el comercial. El tercer punto, que es el comercial, es el que el Perú y Colombia le ha dicho a la Unión Europea: quiero negociar directamente contigo. Los otros 2 esperamos que se negocie como bloque. Y la Unión Europea ha dicho: perfecto, negocien ustedes 2 solos, ¿no? Así es, en ese tema. El Tratado de Asociación de Libre Comercio, o el Tratado de Asociación, es muy distinto y diferente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que como usted sabe solo ve el tema comercial, absolutamente, ¿no? Así es. De manera que creo que esto ha sido un poco el desfase que en este caso el ministro, y es entendible, ha manifestado esta opinión. Pero más allá de todo, yo quiero resaltar la labor que ha cumplido el señor ministro de Relaciones Exteriores en proponer, en trabajar, en propender
a esto que para nosotros es fundamental consolidar, que es la comunidad andina. ¿Y qué pasa si Venezuela, qué pasa si Bolivia se siguen oponiendo a la negociación peruana y colombiana en el área comercial? Si esto termina por ser un punto insalvable. Bueno, Venezuela no es parte de la comunidad andina. Lo que creo que es importante es los pasos que ha seguido Ecuador, que creo que hay que verlo con mucho cuidado, porque Ecuador, por ejemplo, no es parte del ALBA. Ecuador, por ejemplo, no es parte de esas fuerzas armadas medias alocadas que tiene Hugo Chávez, ¿no es cierto? Ecuador, no se olvide, ha permitido que se modifique la decisión 486, con la cual el Perú puede implementar su Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. De manera que creo que son tres países que de alguna manera, con las diferencias que podamos tener, somos la expresión de lo que debe ser la comunidad andina. Esperamos, y ojalá sea así, con lo que ha juega su partido, influye duro. Obviamente, pero con lo que ha ocurrido en Bolivia, por ejemplo, creo que el contexto de Bolivia afuera se percibe distinto a lo que uno lo percibe adentro. Ajá. Yo tuve oportunidad de estar en Bolivia y fue inclusive uno de los garantes para este trabajo que se hizo en la Constitución. Bolivia, por ejemplo, tiene en su nueva Constitución, que va a ir a referéndum en enero, creo que de este año, 411 artículos, de los cuales 200 han sido modificados en temas sustanciales, que tiene que ver con tenencia de tierra, que tiene que ver con libertad de prensa, que tiene que ver con autonomías, que tiene que ver con reelección. La anterior constitución o el anterior proyecto de constitución permitía que Evo Morales se podía reelegir siempre, ahora va a ser una sola vez, si es que así el pueblo lo decide, de manera que lo que se percibe en Bolivia, yo diría que es total y absolutamente distinto a lo que percibimos de fuera. Yo diría más bien que allá se está logrando algunos puentes de entendimiento, más allá de la posición que hoy tienen los presidentes o los gobernadores de las regiones, que como usted sabe, Tarija, Pando, Chuquisaca, están enfrentados con el gobierno. Pero los grandes bloques del Congreso, que es la mayoría, y está expresado fundamentalmente en el partido Podemos, han decidido, en este caso, respaldar a la Constitución, que recoge de alguna manera un sentimiento plural en Bolivia, que no es lo mismo que nosotros desde aquí, ¿no es cierto?, percibimos de lo que ocurre allá. Entonces eso a mí me da la esperanza que los conceptos, en este caso básicos de lo que es la integración en Bolivia, pueda cambiar radicalmente. Señor Bellassú, muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted, y gracias por esta oportunidad. Por ese espíritu integrador que debe ser contagioso. Muchísimas gracias. Ha sido el vicepresidente del Parlamento andino, el señor Wilder Bellassú, que ha estado con nosotros dándonos una mirada, una posición con respecto a la integración latinoamericana. Hacemos una pausa y regresamos en un instante.